Raza Brahman, biotipo funcional. La raza vacuna de ganado Brahman se destaca por producir en condiciones de los trópicos carne de excelente calidad, razón por la cual ha sido denominada la reina del trópico. En los patrones raciales de la raza Brahman se destaca la coloración, ya que se encuentra la línea de Brahman rojo y el Brahman gris, generalmente el color de pelaje predominante es el color gris. Generalmente, los ejemplares de esta raza son de buen porte, perfil recto, la cabeza es ancha, el cuello grueso y corto, la barbilla es bien desarrollada, los cuernos son cortos y dirigidos hacia atrás, orejas de tamaño mediano, las costillas se presentan bien separadas y arqueadas entre sí, el pecho es profundo, son vacunos de vientre voluminoso, lo que denota gran capacidad, las caderas son amplias, el tronco cilíndrico, el ancha presenta una leve inclinación y la cola de inserción suave. Los toros adultos pesan de 800 a 1100 kilogramos, las vacas adultas pesan de 450 a 600 kilogramos, las vacas denotan buena capacidad lechera, debido a que la ubre está bien desarrollada. El perfil de la raza vacuna Brahman. La cabeza es proporcional al tamaño del vacuno y al género del vacuno, es decir, si es vaca o toro. En los toros el aspecto debe ser masculino, fuerte y amplio en todas sus partes corporales, la frente debe ser ancha, debe existir amplitud entre los ojos, el perfil debe ser rectilíneo, con una ligera concavidad, la vaca debe tener buen estilo, en otras palabras, ser femenina y bien balanceada, la frente ancha, amplitud entre los ojos, e igualmente el perfil debe ser al igual que el toro, rectilíneo con ligera concavidad. Las orejas son de tamaño mediano, y están pigmentadas, aperturadas en el pabellón interno, y finalizando en puntas redondeadas, los ojos de estos vacunos son achinados, y están protegidos por arrugas de la piel, las pestañas son negras al igual que los párpados, la cara es proporcional al género del vacuno. La boca de estos ejemplares debe ser amplia, las mandíbulas simétricas y fuertes, el tabique recto y fuerte, el hocico amplio, hollares con pigmentación, grandes y abiertos. El cuello de los toros debe ser ancho, largo y con musculatura, la implantación al tronco debe ser fuerte, en las vacas de esta raza vacuna de igual forma largo, pero la inserción debe ser suave, y la musculatura bien equilibrada, la jiba de igual forma es proporcional al género del tamaño del vacuno, la forma asemeja mucho a la de un riñón en los toros, y en las vacas presenta una forma castaña, con ausencia de deformaciones en los dos géneros, la ubicación de la jiba es sobre los hombros, con carga hacia atrás, de tal forma que descansa, en la espalda del vacuno. El balance corporal define la proporcionalidad, la armonía y el estilo, la suavidad de inserción en el tercio posterior, medio y anterior. La amplitud, longitud y altura definen el volumen corporal, que tiene en cuenta el ancho de costilla, observado por detrás y delante con huesos anchos y planos. Al mirar de lado las costillas anteriores, estas deben estar lo más arqueadas posible, con dirección hacia afuera, hacia abajo y atrás. Las costillas anteriores que se ubican en la línea del corazón deben ser lo más profundas posible, ya que son condiciones ideales para cualquier proyecto de ceba de ganado. En los miembros anteriores, se evalúan las pezuñas y manos, teniendo en cuenta los movimientos de las articulaciones, dirección del paso y longitud. Con los aplomos anteriores, se debe tener en cuenta su posición, vista lateralmente y de frente. Las pezuñas y manos deben estar ubicadas paralelamente a los hombros para permitir estabilidad y soporte durante el desplazamiento. Con los miembros posteriores, se evalúan pezuñas y patas, se toma en cuenta el movimiento de las articulaciones, la dirección y longitud del paso, ya que deben ser largos, naturales, fluidos y firmes sin presentar evidencias de calambres o dolores. Los aplomos posteriores deben ser observados lateralmente, en ellos se buscan patas inclinadas moderadamente, con respecto al corvejón y por detrás, con pezuñas simétricas, y que sean rectas y bien separadas. El corvejón debe presentar una adecuada flexibilidad, y sin presencia de hinchazones. Podemos concluir que la raza vacuna de ganado Brahman es ideal para producir carne, en las condiciones que presentan los trópicos, en sistemas de doble propósito, con los cruces ideales, se puede convertir en una buena opción para ganado de doble propósito. Las grandes bondades de la raza Brahman ha beneficiado no solo a los criadores de la raza pura, sino a ganaderos comerciales, con lo que se ha logrado nuevos estándares en rentabilidad y calidad en la producción de carne y leche.